Abra su Biblia a Romanos capítulo 4. Vamos a llegar allí, al capítulo 4 de Romanos. La semana pasada hablábamos de que no hay una sola persona que se pueda jactar delante de Dios. Dice Pablo a los judíos y a los gentiles, ¿de qué me jactaré? Si la salvación es un regalo de Dios, entonces no hay razón alguna por la cual una persona debería o podría jactarse de su salvación. Pero yo dije que eso tan solo es el inicio de la vida cristiana. Entonces no solo no debemos jactarnos de la salvación, si eso es el inicio de la vida cristiana, entonces no deberíamos jactarnos de nada en la vida cristiana. Si usted sirve o si yo sirvo es porque Dios nos dio dones y capacidades para servirle. Si Dios no nos los hubiera dado, no pudiéramos servir. Si usted tiene una obra, le recuerdo que Efesios 2 dice que Dios preparó toda buena obra de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces tampoco me puedo jactar de obras. No nos podemos jactar de ser buenos porque realmente no somos buenos. Entonces vea cómo el argumento que Pablo ha levantado en el capítulo 3 acerca de no jactarnos tiene mucho que ver con la vida en la que nosotros nos encontramos. Ni pecadores, ni salvos, tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos delante del Señor y del juez justo del universo. Ahora, vamos a llegar al capítulo 4, y el capítulo 4 pareciera ser algo un tanto repetitivo de todo lo que ya hemos dicho desde el 1:18. Recuerden que el gran tema de Pablo en la epístola a los Romanos es cómo la justicia de Dios se está revelando. Es como la ira de Dios se está revelando contra los pecadores y la justicia de Dios se está revelando se está revelando a los salvos. Entonces, hemos hablado bastante de justificación en las últimas semanas y pareciera ser que Pablo va a tomar todo lo que ha dicho y lo va a volver a repetir en el capítulo 4. Hace poquito alguien me decía, escuchó un mensaje y la conclusión de esta persona fue, has repetido todo lo que has dicho en las últimas semanas. Y yo dije, gracias a Dios lo estoy logrando. Déjame explico esto. La labor de un pastor, la labor de un maestro cuando abre las escrituras, tiende a ser muy repetitiva. ¿Cuántas veces la Biblia dice no temas? Un montón. ¿Cuántas veces la Biblia dice ora? ¿Cuántas veces la Biblia dice obedece los mandamientos? Entonces, la labor pastoral, la labor de un maestro de las escrituras, tiende a ser repetitiva cuando llegas a un texto que repite lo mismo que ya se nos ha dicho muchas veces. Yo una vez estuve en una conferencia pastoral, en esa conferencia pastoral el tema era la familia. Sube a predicar un pastor y cuando ese pastor sube a predicar, abre su Biblia en Efesios 5, donde Pablo está hablando esto de el orden en el hogar, el orden en la familia. Y este pastor comenzó de una manera muy rara. Leyó el texto y dice, me siento raro viniendo a una conferencia pastoral y predicando un pasaje que he predicado tantas veces en mi iglesia. Ahora me siento un tanto extraño predicárselo a pastores, porque se esperaría que estos pastores obedecerían el texto desde la primera vez que lo leyeron. Entonces él leyó el texto y hizo la pregunta, ¿a cuántos estos les parece repetitivo? Y todos levantamos las manos. La segunda pregunta que él hizo es, ¿cuántos llevan al 100% este pasaje? Entonces todas las manos se bajaron. Entonces él dijo, entonces sí debo predicar este pasaje. Lo que vamos a encontrar aquí en Romanos 4 es como que Pablo ya dijo todo lo que va a decir y nos lo va a volver a decir. Y alguien pudiera decir, sí, ya sé que la salvación es solo por fe, sí, ya sé que es solo por gracia, sí, ya sé que no merezco ser justificado, pero gracias a Dios por ello. Pudiera ser muy repetitivo, hermanos, pero esta es palabra de Dios. Y por el simple hecho de ser palabra de Dios, yo debería recibirla con gran expectación. Ahora, una de las cosas por las que creo que con más expectación debemos acercarnos a un pasaje como el de Romanos 4, es porque Romanos 4 nos brinda una seguridad de la salvación como quizás ningún otro capítulo en el Nuevo Testamento lo hace. La doctrina de la salvación
para algunos pareciera ser una doctrina muy básica. Cuando pensamos en la soteriología, pensamos que es algo que todos debemos saber, que todos debemos entender, que todos debemos dominar. Pero curiosamente, si tú vas a la historia de la iglesia, si tú revisas en la historia de la iglesia, ¿cuál de todas las doctrinas que tenemos ha estado en más pleitos, ha estado en más batallas, ha estado en más contiendas? Y sobre todo, la doctrina a la que Satanás más ha atacado, ¿cuál crees que es? La doctrina de la salvación. Entonces tenemos a personas que tienen 30, 40 años de caminar en el Señor, están en el ocaso de su vida y están preguntándose todavía, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Por qué? Porque la doctrina de la salvación ha estado en juego y en pelea y en batalla desde que ésta ha surgido en la cruz, desde que ésta se desarrolla en todo su esplendor en la muerte de Cristo en la cruz. Satanás ha levantado a lo largo de la historia una verdadera batalla contra esta doctrina de la salvación. Y ahora Pablo va a tomar el tiempo, todo el tiempo, aunque sabemos que no hay capítulos cuando Pablo escribe esta carta, es una carta, tuvo un inicio y tuvo un final, no hay capítulos y no hay versículos. Pero cuando se organiza la Biblia y se pone capítulos y versículos, nosotros entendemos que el capítulo 4 sirve muy bien para fortalecernos y traer seguridad a nuestra salvación. Y Pablo va a tomar el ejemplo de un hombre, mayormente va a tomar el ejemplo de Abraham. Todo el capítulo va a estar hablando de Abraham y de cómo él demuestra al pueblo judío que Abraham fue salvo por creer en el Señor antes de la circuncisión, antes de la ley, antes de estos grandes cosas de las que los judíos se jactaban por ser parte del pueblo del Señor. Pero va a introducir a un personaje muy interesante en el verso 6 y el 8. Va a introducir a David y va a demostrar con David cómo la doctrina de la justificación nos lleva realmente a una seguridad, a vivir una vida con una seguridad plena en el Señor. Entonces, Romanos 4 nos habla de dos cosas. Romanos 4 nos habla de creer y pertenecer. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por un lado, nos llama a creer en su persona, en su obra, nos llama a creer en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, a darnos cuenta que nosotros solo pusimos nuestros pecados y que la salvación es completamente del Señor, pero ese mismo Evangelio nos llama a la par a pertenecer. A la vez que nosotros creemos en la obra del Señor, ese mismo Evangelio nos llama a pertenecer. Mayormente o principalmente a la iglesia universal. Esta iglesia que Dios está formando de todo tribu, de toda lengua, de toda nación. Creemos y llegamos a ser parte de esa iglesia universal. Pero esa pertenencia también nos lleva a una comunidad local de fe. Por eso es que creemos en la iglesia local. Creemos que la vida de una persona salva es añadida por Dios a una iglesia local y en esa iglesia local es donde la vida de esa persona crecerá en el Evangelio de la manera como Dios quiere que crezca. Eso es lo que estaba pasando en el día de Hechos, cuando el doctor Lucas se asegura de que nosotros comprendamos esto en la expresión y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiénes estaban siendo añadidos? Los que habían creído. Entonces, Romanos 4 nos habla de esto. Creemos y solo después pertenecemos. Muchos abogan el día de hoy de que puedes pertenecer y dejar el creer para después, pero yo creo que aquí el orden de los factores sí altera el producto. Si tan solo pertenecemos y no hemos creído a una iglesia local, entonces la iglesia local se vuelve un centro de distracciones, un centro de vida social, se vuelve un centro de actividades públicas. No llegamos a ser parte de la iglesia realmente sin antes haber creído. Somos llamados a creer en el Señor que nos salva y luego a pertenecer a una comunidad de fe
para su gloria. Llámese como se llame esa comunidad de fe. Miren Romanos 4 y vamos a ir del verso 1 al versículo 8. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Note que este pasaje es como surge de una parte plana y va subiendo a la cima de la montaña hasta llegar y decir que los que hemos sido justificados por Dios somos bienaventurados. Tan importante es para Pablo afirmar a los romanos de que aquellos que han creído en el Señor y que ya no se avergüenza del Evangelio son bienaventurados, que lo repite 2 veces en pocas palabras. Bienaventurados. El resumen de estas 3 expresiones, que nuestras iniquidades han sido perdonados, nuestros pecados han sido cubiertos y que nuestro pecado el Señor ya no lo tomará en cuenta. El resumen de eso es que somos bienaventurados los que hemos sido justificados. Entonces, no perdamos de vista que lo que Pablo va a explicar en estos versos es precisamente las bendiciones que los justificados tenemos. Y a la par nos va a hablar de esas riquezas. Bueno, número 1, lo primero que Pablo dice en este pasaje es que el hombre no puede ser justificado por obras. Y la ilustración o la forma, la carátula que Pablo va a presentar para decirnos que el hombre no puede ser justificado por las obras es Abraham. Yo introduje la semana pasada en el pequeño pasaje que expuse, yo presenté 4 preguntas y dije que esas 4 preguntas tenían una respuesta rápida en el capítulo 3 y una respuesta larga en el capítulo 4. Entonces yo voy a tomar 2 de esas preguntas hoy, porque cuando pensamos en que no somos justificados por obras, la pregunta que Pablo ya se hizo en el capítulo 3:27 es: ¿dónde está pues nuestra jactancia? Y la respuesta rápida que Pablo dio a eso es: queda excluida. O sea, no hay forma alguna de la que yo me pueda jactar por algo en la salvación o por algo en la vida cristiana. Ahora vamos a ver la respuesta un poquito más amplia de esto. Aquí se nos muestra que Abraham no fue salvo por ningún logro humano. Abraham no fue salvo porque le entregó su hijo Isaac a Dios o intentó entregárselo. Sabemos que el Señor lo detuvo. No fue salvo por eso. Abraham no fue salvo porque hizo ciertas o cuales cosas. Lo que Pablo quiere asegurarse a los romanos y a nosotros es entender que Abraham no fue justificado por ningún logro humano. Como ningún hombre el día de hoy puede ser justificado por logro humano. Yo he repetido ya bastante esta expresión, que cuando conocemos a una persona que es bondadosa, benevolente, generosa, moral, ética, llámala como la quieras llamar, nosotros decimos, esta persona parece cristiana. Y luego nos damos cuenta que no es cristiana, pero usamos esas expresiones. No, lo único que le hace falta es ser creyente. Sí, solo que detrás de esa declaración, lo único que le hace falta es ser creyente. Tenemos la gran doctrina de la justificación. Y si esa persona
no ha sido justificada por el Señor, así haga buenas obras o así se vea muy bien por fuera, su situación realmente con Dios es una situación de guerra, de enemistad. Él no es amigo de Dios, él es enemigo de Dios. Así que Pablo está reprendiendo a los judíos, lo ha hecho en el pasado en la carta, lo vuelve a hacer en estos versos, está reprendiendo a los judíos por su confianza en la ley, por su confianza en la circuncisión, por su confianza en leyes dietéticas y no por su confianza y cuestionando que ellos no han confiado en Dios. Ahora hay que pensar en Génesis, porque de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, de que Abraham fue justo delante de Dios o fue declarado justo delante de Dios, hay que recordar que cuando Dios llamó a Abraham, cuando Génesis 11 nos introduce el personaje de Abraham, él vivía en Ur de los Caldeos. Y cuando Dios llama a Abraham, la pregunta que yo debo de hacerme es, ¿él era un pagano o él era salvo? Bueno, Abraham era un pagano en Génesis 11. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham no es un creyente, Abraham es un pagano. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Abraham, sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar, voy a hacer de ti una gran nación y a través de esa gran nación voy a bendecir al resto del mundo, de las naciones. ¿Y qué dice la Biblia que Abraham hizo? Creyó. Pero su condición, su presente, era el de un pagano. No era un creyente, no era un sancochado, no iba a la iglesia de vez en cuando. Era un pagano. A ver, lo voy a poner en términos nuestros para que puedas reconocer eso. Cuando una persona la han traído a la iglesia por meses o por años, regularmente esto más sucede cuando es un adolescente, los padres llegan al evangelio, los padres realmente han entendido su vida pecaminosa, han entendido todas sus derrotas y entienden que solo el evangelio los puede sacar adelante. Pero estos adolescentes están allí y todavía están con la idea de quiero vivir mi vida. No me digas que tú te equivocaste, yo me quiero equivocar para posiblemente un día llegar como tú. Y bueno, tenemos todas estas marañas en nuestra cabeza. Bueno, vamos a pensar que esa persona o ese adolescente tiene cierto acceso a escuchar el evangelio. Pero resulta que un buen día, ese mismo predicador que ha estado hablándole a este adolescente por los últimos años de su vida y el predicador ha entendido que por sus rostros, por sus muecas, por todo lo que esa persona hace, lo trae y no viene, pero entonces el predicador se expone a otro medio y en ese medio encuentra un pecador. Y en ese medio el predicador dice, oh, arrepiéntete tú pecador y ven a Cristo. Y a la primera de cambios ese pecador dice, quiero. Y viene a Cristo. Ese es Abraham. Abraham no ha tenido acceso a la religión, no ha tenido acceso a Dios, pero cuando Dios viene delante de él y le dice, Abraham, se muestra, se autorrevela a él y lo llama. Observe algo, el mensaje de Dios a Abraham no fue arrepiéntete, no fue ven a salvación. El mensaje de Abraham, de Dios a Abraham no fue ven a beber del agua de vida eterna, ven a comer del pan del cielo. No, el mensaje que Dios da a Abraham es un llamado para que él haga algo por él. Y entonces Abraham creyó. Abraham creyó. Dios lo llamó, le dio promesas que él creyó, entonces Abraham fue justificado sin imaginarse que por haber creído en este Señor que lo llamó se convertiría en el padre de la nación judía. Observen Juan 8:39, lo que está sucediendo en el día de Jesús. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham.
hagan las obras de Abraham. ¿Cuál fue la gran obra de Abraham? Creer a Dios. Creer a Dios cuando él no tenía un ápice, cuando él no tenía una idea de quién era este Dios. Le creyó. Y luego el versículo 11 del capítulo 4 de Romanos señala que Abraham no solo era o fue constituido el padre de los judíos, sino que Abraham realmente es constituido el padre de todos los creyentes. Eso significa el padre de judíos y gentiles a través de la fe, lo cual nos recuerda en el verso 11 de la universalidad del evangelio. El evangelio no solo era para judíos, era realmente para todo aquel que creyera y fuese justificado. Hay que distinguir entonces lo que está pasando, porque tenemos a este personaje Abraham. Los judíos veían a Abraham como el más grande patriarca, el iniciador, el origen de la nación judía, pero luego veían a Moisés como el gran legislador. Y tenemos que distinguir lo que está pasando en estos pactos, porque hay un pacto que Dios hace con Abraham de bendecir a todas las naciones, y luego hay un pacto que Dios está haciendo con Moisés, principalmente a través de la ley. El pacto de Abraham se basó en la fe y era para bendición de todas las naciones. El pacto de Abraham tiene como base la fe y es para bendecir a todas las naciones. Años más tarde, Dios hace pacto con Moisés y el pacto de Moisés se basó en las obras porque tenías que obedecer la ley y es un pacto exclusivo para Israel. En ti, le dice Dios a Abraham, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero eso no se lo dice a Moisés. Porque el pacto de Moisés tenía que ver con obediencia a la ley, que es traducido como obras, como ya lo decía la semana pasada. Las obras de los judíos era obedecer la ley. Esa era la obra de un judío. Entonces el pacto de Moisés está basado en obras y es exclusivo de la nación de Israel. Esto va a ser muy entendido cuando lleguemos al capítulo 9, 10 y 11 de los Romanos, donde nos explica el papel del pueblo judío ante el evangelio. Pero entonces pensemos en lo que Abraham representó para la nación de Israel. Abraham era el ejemplo supremo de un hombre justo. Abraham era el padre de todos los fieles. Estoy tratando de encontrar ideas que los judíos tenían acerca del patriarca Abraham. Abraham es la roca en la que todos ellos fueron tallados. Abraham es el estándar humano de un verdadero judío. Abraham es el llamado al esfuerzo humano para alcanzar la justificación. Abraham es considerado el gran amigo de Dios. Los judíos llegaron a creer que Abraham había obedecido la Torá previamente. Incluso en esta idea que hace ya algunos mensajes presenté, los judíos llegaban a creer que Abraham estaba a la puerta del infierno y si acaso algún israelita circuncidado se había equivocado hacia dónde ir, Abraham estaba allí para decir, este está circuncidado, no entra al infierno. Estas eran, no lo dice la Biblia, quiero que lo entiendan, pero son ideas que el pueblo judío tiene de Abraham para cuando Jesús llega y presenta el evangelio y unos 30 años más tarde Pablo escribe a los romanos. Estas son las ideas, esta es la basura que hay en la mente judía, no está en la escritura, pero son conceptos que ellos han llegado a acuñar o a tener por muchas razones. Entonces debe quedar claro, solo Dios salvó a Abraham. Solo Dios salvó a Abraham. Y por ende, debo entender, solo Dios salva pecadores hoy.
Si solo Dios salvó a Abraham en Génesis capítulo 15, entonces solo Dios salva a pecadores el día de hoy. Porque si este Abraham, que fue tan grande, que fue el primer patriarca, que fue un hombre de obediencia, que fue un hombre de fe, que fue un hombre que nos enseña a caminar con Dios de manera tan elocuente y tan adecuada, tuvo que haber sido salvo por Dios, entonces nosotros debemos de entrar en esa seguridad. Solo Dios salva a pecadores el día de hoy. Esto debe traernos tanto alivio cuando compartimos el mensaje del Evangelio, ¿no? Cuando compartes el mensaje del Evangelio, debes de entender que el único que salva a pecadores, ¿quién es? Dios. Puedes tener al predicador más elocuente y nadie viene a Cristo. Puedes tener la historia más increíble y nadie vino a Cristo. Puedes tener el audio más sorprendente y nadie viene a Cristo. Puedes tener la plataforma digital que tú quieras y nadie viene a Cristo, cuando todavía hay la idea de lo que yo tengo que hacer para que la gente sea salva. Yo creo que la historia de Abraham nos recuerda que aún no solamente no debemos jactarnos de nuestra propia salvación, aún no debemos jactarnos del evangelismo o del método evangelístico que utilicemos para compartir las buenas nuevas de salvación, porque finalmente es Dios quien está salvando al pecador. Es por esta razón que Pablo dice que Abraham no se puede jactar de su salvación. Si esto hubiera sido por esfuerzo humano, entonces Abraham hubiera podido gloriarse, pero eso es algo imposible. Entonces, hermano, no podemos gloriarnos cuando nosotros abrimos la boca para simple y sencillamente compartir el Evangelio y alguien dice, quiero venir a los pies de Cristo. Ese no es un buen momento para jactarnos. Yo dije la semana pasada que la respuesta debería ser alabanza, no jactancia. Cuando una persona dice, quiero venir, el primer sorprendido debería ser el que le predicó. ¡Wow! Quiere venir a pesar de mí. Quiere venir a pesar de que le dije que era Juan 3:16, pero realmente le repetí Juan 8:20, por decir un ejemplo. No sé lo que dice Juan 8:20. ¿Lo ven? Quiere venir a pesar de que yo no ayuné esta mañana para compartirle. Quiere venir a pesar de que yo no oré 20 días por él para que viniera a Cristo. ¿Qué te recuerda eso a ti como predicador? Te recuerda que el que sigue salvando gente es Dios, no tú, no yo. Entonces no hay nada de qué gloriarnos. Miren cómo Pablo lo dice en otras cartas, pero nos permite reconocerlo. Efesios 2:8, porque por gracia, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego 1 Corintios 1:29, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces no hay logro humano, no hay jactancia humana delante de la salvación. Todos debemos estar rendidos delante del Dios que quiso salvarnos, que quiso rescatarnos, que quiso lavarnos con su sangre, que quiso limpiarnos con su palabra. Todos debemos caer de rodillas ante ese Dios. Abraham realmente se mantuvo esperando lo prometido, aunque sabemos que su fe fue inestable, aunque sabemos que su fe fue no perfecta, pero sí sincera. Y eso nos recuerda, hermanos, que nuestra fe va a tener altas y bajas. Dios no espera que tu fe sea perfecta. Dios no espera que todos los días tú y yo estemos al calibre que Él quisiera que estuviéramos. Dios sabe quiénes somos, pero esa fe debe de ser una fe sincera. Entonces Abraham miraba hacia adelante al Redentor. Miraba hacia adelante al Redentor. El día de hoy, cuando nosotros somos salvos o cuando un pecador es salvo, mira hacia atrás al Redentor. Abraham miraba hacia el frente,
nosotros miramos hacia atrás a la gran obra de la cruz. Ponemos nuestra mirada en Jesús, de acuerdo a Hebreos 12:2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Abraham y nosotros siendo justificados? La diferencia es el marco de tiempo. El marco del tiempo de Cristo. Si el único objeto de la fe es Cristo, entonces Abraham miró hacia adelante, entonces nosotros miramos hacia atrás a la cruz. Esto nos recuerda que en la doctrina de la justificación hay un antes de la cruz y hay un después de la cruz. ¿Cómo fue la fe de los antiguos? ¿Cómo fue la fe de la familia de Dios en el Antiguo Testamento? De los que fueron justificados en el Antiguo Testamento, ellos tuvieron que mirar hacia adelante. Ellos tuvieron que confiar en la obra de Dios hacia adelante. Nosotros tenemos que confiar en la obra de Dios hacia atrás, porque no estuvimos en el Gólgota cuando el Señor derramó su sangre por nosotros. Así que la única diferencia es el marco del tiempo. El objeto de la fe sigue siendo el mismo: un redentor, un salvador, un perfeccionador, una sola persona que pudo cumplir cabalmente la ley. Entonces eso nos hace pensar en algo, queridos hermanos, que si pudiéramos ganar nuestra salvación, entonces Cristo no habría muerto para proporcionárnosla. Si el hombre pudiera ganar la salvación, entonces no hay razón alguna por la que Cristo debió haber dejado su trono de gloria, haber venido a esta tierra, haber encarnado y haber muerto en la cruz. Entonces no hay razón alguna para pensar que un pecador puede por sus propias capacidades alcanzar o ganar la salvación, porque la salvación realmente es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. No hay manera alguna de ganarla. Entonces lo primero que Pablo hace es recordarnos: Abraham no fue justificado por obras. Segundo, si Abraham no fue justificado por obras, entonces Pablo va a decir en el verso 3 y 5 lo que es obvio. La única razón es ser justificado por la fe. Y Pablo se pregunta en el 3:27b, ¿por cuál ley? ¿La de las obras? Y Pablo contesta en el capítulo 3:27 de manera rápida: no, sino por la ley de la fe. Ahora en el verso 3, Pablo va a decir, ¿qué dice la Escritura? O sea, ¿qué dice de esa justificación la Escritura? Esa es una increíble pregunta, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que la Escritura dijo acerca de esto? Bueno, antes de ver la respuesta, porque la respuesta de Pablo es sencilla: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura? Que Abraham creyó y que entonces fue justificado. Pero hay varios aspectos que esa pregunta nos deben recordar y que nosotros debemos reconocer. Primero es que debemos reconocer que el Antiguo Testamento fue la Sagrada Escritura para los apóstoles. ¿Qué dice la Escritura? Es la pregunta de Pablo. ¿Me ayudas ahí? Lo primero, ahí, es que el Antiguo Testamento fue la Sagrada Escritura para los apóstoles. La Biblia de Jesús es el Antiguo Testamento. La Biblia de Pablo es el Antiguo Testamento. La Biblia de Pedro, de nuestros hermanos y nuestros apóstoles que todavía no han redactado el Nuevo Testamento o que todavía están escribiendo el canon del Nuevo Testamento. Ellos reconocen en el Antiguo Testamento la Sagrada Escritura. Esta expresión que dice la Escritura también nos recuerda que la Biblia es un libro unificado. Es decir, hay una continuidad entre lo que el Antiguo Testamento dice y lo que el Nuevo Testamento dice. Por ejemplo, aquí vemos la continuidad. Abraham fue justificado cuando creyó al Señor. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de la justificación del pecador? Que el pecador aún necesita creer. Aquí vemos continuidad. ¿Lo ven?
Pero, por ejemplo, ya vi el pacto de Moisés y con el pacto de Moisés hay discontinuidad. Aunque todavía leemos la ley de Moisés como escritura, entendemos que obedecer esa ley de manera literal, como los judíos la obedecían, no nos otorga salvación. Sigue siendo bueno porque es la escritura, es la palabra de Dios, pero no tiene el poder que los judíos cargaron a la ley. Entonces allí vemos discontinuidad, pero sigue siendo un libro unificado. Seguimos necesitando leer Génesis, Números, Deuteronomio. Tercero, la Biblia es nuestra autoridad final en todo asunto. Es la autoridad final en todo asunto. Vamos a la Biblia para saber lo que la Biblia dice de la crianza de los hijos. Vamos a la Biblia para saber lo que la Biblia dice del matrimonio. Vamos a la Biblia para saber lo que la Biblia dice de nuestras responsabilidades como hijos o lo que la Biblia dice acerca de la vida en la iglesia. Es la autoridad final. Pero también podemos ver que la Biblia es la corte suprema en todo asunto. El lugar a donde yo acudo para tomar las decisiones que debo de tomar en cada aspecto de mi vida. Entonces dice Pablo, ¿qué dice la Escritura? Observa que Pablo está dando todo el beneficio, todo el poder, todo el crédito a lo que la Escritura dice, y lo mismo debemos hacer nosotros el día de hoy. Debemos hacer debemos hacer eso el día de hoy. Bueno, esta es otra de las labores pastorales. Edificamos a las personas con lo que dice la Biblia para que las personas, cuando tienen que responder a los retos de su vida, pueda decir, la Escritura dice. No es más impresionante que tú digas como el pastor dijo. No. Es más, si tú utilizas la expresión como el pastor dice, elimínala de tu boca. Lo que yo digo no tiene ningún poder. Lo que dice la Escritura tiene poder. ¿Lo ven? Entonces el punto es este. Yo tengo que comenzar a preguntarme ante todo reto de mi vida, ¿qué dice la Escritura? Y desde allí debería responder a todo reto que enfrento en mi vida. Entonces dice Pablo, ¿qué dice la Escritura? Bueno, en el caso particular de Abraham, dice que fue justificado por la fe. Así que lo que reconocemos es que el evangelio de la justificación por fe no es una novedad paulina. No es algo que Pablo está innovando cuando escribe a los romanos, porque realmente el evangelio de la justificación está siendo enseñado desde las páginas del Antiguo Testamento y ahora Pablo quiere que los cristianos gentiles aprecien la rica herencia espiritual a la que ellos han ingresado en la persona de Jesús. Entonces tomemos la declaración que Pablo da acerca de Abraham como lo que él dice, como escritura. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Bueno, esa es una cita directa. Pablo no está haciendo otra cosa sino citar Génesis 15:6. Ya leíamos Génesis 15 hace unos minutos mientras cantábamos. De esa manera Abraham aceptaría la promesa de Dios, confiando en que Dios cumpliría lo que él ha prometido. Abraham realmente creyó que Dios le daría una tierra por herencia, una tierra donde vivir, donde poseerla, donde desarrollarse, y Dios le daría un heredero, a pesar de los retos que esa promesa de un heredero incluían. Entonces, la pregunta es, ¿qué es esta fe? Porque entendemos que la palabra o la expresión creer o creyó nos lleva a pensar en la fe. Bueno, aún tenemos que reconocer esta fe como algo que no es meritorio. La fe de Abraham, como la fe de un pecador, no es algo meritorio, pero sigue siendo el canal a través del cual el pecador recibe un regalo.
Cuando un pecador dice, es que yo creí al mensaje, ¿qué está haciendo? A la luz de lo que ya hemos predicado en las últimas 2 semanas. Cuando un pecador dice, es que yo escuché el mensaje y yo lo entendí. Y el predicador citó Juan 3:16. Y el predicador citó Salmo 23. ¿Qué está haciendo el pecador? Se está jactando. Y nadie va a ser salvo por jactarse. ¿Se dan cuenta? Entonces la fe no es algo meritorio, no es algo que yo puedo sumar como decir, yo creí, porque la fe, como la gracia, es un regalo de Dios, es otorgado por Dios. Entonces, esa fe no es algo meritorio, esa fe es un canal a través del cual el pecador está recibiendo el regalo de Dios en la expresión o en la idea de la justificación. Entonces, el pecador no se pudiera jactar de esa manera. El segundo ejemplo que pudiera dar es el tipo de evangelio que es predicado muy cargado a la oración del pecador. O sea, muy cargado a que compartiste un mensaje 3, 4 minutos y que finalmente lo que tú como predicador quieres es que la persona repita una oración que se ha acuñado o que se ha llamado como la oración del pecador. Y entonces cuando el pecador ha repetido esa oración, entonces tú como predicador le dices, ya eres salvo, ya estás seguro. Entonces ese pecador se va a ir y si no entendió el evangelio, va a amanecer el día de mañana, va a seguir pecando. ¿Y ¿de qué crees que se va a jactar? De la oración. Es que yo ya hice la oración del pecador y yo ya estoy seguro porque hice la oración del pecador. Entonces, si tú hablaras con esa persona y esa persona te repitiera este diálogo más o menos que yo te estoy dando, lo que tú deberías de entender es, esta persona no fue salva. Porque se está jactando de algo que de antemano la Escritura dice que es antagónico al Evangelio. Entonces no te puedes jactar como pecador de que entendiste mentalmente el Evangelio. No te puedes jactar de que repetiste algo, porque eso no es realmente lo que Pablo está diciendo aquí. Mira, Dios realmente recibió la fe de Abraham y como ya dije, la fe de Abraham fue imperfecta. Tuvo sus altas y sus bajas en su peregrinaje. Sin embargo, Dios le acreditó a su cuenta espiritual la justicia que él quiso aplicar. Mira cómo lo dice Pablo en Gálatas 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles. ¿Por qué? Por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. ¿Ven eso? Con Abraham, el creyente. No el patriarca, no el fundador, no el que está a las puertas del infierno para echar a los circuncidados al cielo. No. Dice con Abraham, el creyente. Entonces, vean el pacto de Abraham, un pacto que requiere fe y que como consecuencia tiene la bendición de muchas familias. Vean ahora lo que el autor de Hebreos en el capítulo 11 dice. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese solo verso 10 me parece sorprendente, ¿no? Abraham andaba caminando con sus maletas en mano, sus camellos en el desierto, andaba con todas sus petacas ahí dando vueltas, pero tenía esta seguridad. No solo Dios me prometió una tierra donde morar, sé
que hay una ciudad cuyos cimientos, cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios. Esa fe es sorprendente. ¿De dónde Abraham tenía estas ideas? Si toda esta idea de una ciudad eterna del cielo aún no está desplegado en su esplendor. Bueno, eso no tiene otra manera de llamarse que fe, y si queremos ser más específicos todavía, debemos decir que este es el tipo de fe salvadora. Fe salvadora. Una fe que no entiende de momento todo el kit. Una fe que no entiende de momento todo el evangelio, pero que te lleva a esta simplicidad de decir, si la escritura lo dice, yo lo voy a creer. Escucha lo que un teólogo dice acerca de la fe salvadora. La fe salvadora es la confianza en Jesucristo como persona viva para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. Esta definición enfatiza que la fe salvadora no es solo creer en hechos, sino que es confiar personalmente en Jesús para salvarme. Me voy a detener aquí en la cita, porque tenemos gente que cuando le compartes el evangelio te dice, sí, yo creo que Dios es bueno, sí, yo creo que hay un cielo, sí, yo creo que debemos portarnos bien. Regularmente es lo que te dice la gente. Sí, pero ese tipo de creencia no te salva, porque no es una fe personal en la persona y en la obra de Jesucristo para la salvación. Sigo en la cita. La definición enfatiza la confianza personal en Cristo, no solo en creer en hechos sobre Él. Dado que la fe salvadora en la Escritura implica esta confianza personal, al término confianza es más adecuada en la cultura contemporánea que fe o creencia. Esto se debe a que podemos creer que algo es cierto sin ningún compromiso ni dependencia personal. Así que cuando piensas en la fe que salva, tenemos que llegar al punto. Es una fe cuyo objeto es la persona de Cristo. No son eventos. No es decir, creo, porque hay algunos cristianos, nada personal, pero hay algunos cristianos que en vez de decirte como dice la Escritura, vienen y me dicen, es que lo vi en la casa de David y Goliat estaba bien alto. O como lo vi en The Chosen y me comienzan a sacar cosas que, hermano, entiendan que las series se tienen que vender. Créale el 1% a lo que las series dice, por favor. Mejor en vez de dedicarle 45 minutos al episodio, dedique 45 minutos a leer la Biblia y va a estar mejor informado. ¿Nadie dijo amén? Digo, eso es preocupante porque cuando platicas con gente y de repente la gente te comienza a decir, ¿y ya viste a David? Qué feo está, ¿no? Y como que no casa cuando la Biblia dice que era de hermoso parecer, pero al que nos pusieron está re feo, pero qué bonito canta, ¿no? Esa fe no salva. Porque es una fe en eventos, es una fe en la periferia, en lo que está afuera, pero no es una fe enfocada en Cristo. Entonces, fíjese que Pablo usa una expresión griega muy interesante aquí, es una palabra muy rica en el Nuevo Testamento, para hablar de que cuando Abraham creyó, entonces Dios le imputó su justicia. La palabra ahí es logizomai, y logizomai significa que algo fue abonado a nuestra cuenta. Cuando dice que Abraham fue considerado justo, utiliza esta palabra griega. Si yo lo veo desde el punto de vista financiero, lo que significa es, se me acreditó algo a mi cuenta que no es mío. Entonces, Abraham fue declarado financieramente hablando como alguien exitoso cuando no tenía un centavo. Quiero que lo entienda, por eso estoy agregando esa idea. Pero esa misma palabra, logizomai, también era utilizada en el campo de los juicios o en el asunto forense. Y cuando era utilizado en el asunto forense, era cuando un juez se levantaba y a pesar de que la persona era culpable, entonces la declaraba como imputada o era declarada justa. Cualquiera de los dos panoramas que tengas, el forense o el financiero, logra lo mismo. Abraham no tenía por qué ser declarado justo y sin embargo
Dios quiso declararlo justo. Esa misma palabra Pablo la utiliza cuando escribe la carta a Filemón. Jaciel hace poco nos recordó el mensaje de esa epístola personal que Pablo escribe a Filemón. Filemón es un hombre de Colosas con cierta posición económica. ¿Por qué sabemos que tiene una posición económica? Porque tiene esclavos. Los esclavos eran comprados en el Imperio Romano. Y Filemón tiene un esclavo que se llama Onésimo. Onésimo huye de la casa de Filemón. Regularmente cuando un esclavo huía de la casa de su amo, o era porque quería liberarse del amo, o era porque había robado algo de la casa y por eso tenía que huir, tenía que salir corriendo. Así que en la historia que hay detrás de esa carta, más o menos está sucediendo algo así. Pablo llega a Colosas, predica el evangelio. Cuando predica el evangelio, Filemón cree. Después Onésimo lo traiciona, va y para Roma, y cuando va y para Roma, encuentra a Pablo en una prisión domiciliaria. Pablo le comparte el evangelio a Onésimo. Onésimo viene a los pies de Cristo, y entonces cuando ese predicador ha alcanzado por la misericordia de Dios a ese hombre huyendo llamado Onésimo, comienzan a platicar. Y cuando comienzan a platicar, un buen día Pablo dice: ¡bingo! Lo encontré. Tú eras esclavo en la casa de mi amigo Filemón. Y yo no sé si Onésimo se puso a temblar cuando escucha a Pablo llegar a esa noticia. Yo creo que sí. Pero entonces dice Pablo ahora: vamos a glorificar la doctrina de la justificación. Vamos a glorificar lo que el evangelio hace, Onésimo. Voy a escribir una carta y tú vas a ir con esta carta hasta la propia casa de tu antiguo amo llamado Filemón y vamos a glorificar la doctrina de la justificación. Y escucha lo que Filemón 18 dice. Cuando Pablo ha hecho todo este trabajo en la epístola de presentar a Onésimo nuevamente, y él dice: y si te ha perjudicado de alguna forma o te debe algo, logisomai, cárgalo a mi cuenta, impútamelo a mí, acredítamelo a mí, yo lo voy a pagar. Logisomai es la misma palabra que Pablo está usando en Romanos para explicar cómo Abraham fue justificado. Un verso después, Pablo le va a decir a Filemón: cárgalo a mi cuenta. Si me debes algo, es tiempo de que me abones. ¿Qué le debe Filemón a Pablo? ¿Qué crees que le debe? ¿Dinero? No creo. No creo que Pablo llegó allá a Colosas regalando tiendas de las que hacían, o chanclas de las que hacían él, Priscila y Aquila, ¿no? O cintos. No creo que esa era su forma de evangelizar. ¿Qué le debe Filemón a Pablo? El mensaje de la justificación, a través de la cual Filemón también fue justificado. Entonces aquí tienes a un predicador de la justificación, predicándole a un esclavo que anda huyendo de Colosas a Roma, una distancia increíble, diciéndole a ese esclavo: es tiempo de glorificar la obra de justificación en tu vida. Regresa a casa de tu amo Filemón, preséntale esta carta y vamos a ver lo que sucede. Bueno, Filemón tiene solo una carta, no sabemos qué fue lo que pasa después de esto. Gracias a Dios la historia de la iglesia tiene registros. Unos años más tarde, sabemos que Filemón perdona a Onésimo porque unos años más tarde, cuando el canon del Nuevo Testamento se está formando, hay varias epístolas que están en contienda de ser canonizadas o que están en contienda de estar en nuestra Biblia completamente. Una de esas epístolas que están en contienda para ser canonizadas es la de Filemón. Y la historia de la iglesia dice que la palabra final la tuvo un hombre llamado Onésimo,
que subió al estrado siendo obispo de una ciudad, subió a defender por qué esta carta tenía que estar en el canon y diciendo, es bueno porque es mi historia. Entonces, ¿qué sabemos? Que Filemón realmente glorificó la doctrina de la justificación, perdonó a Onésimo, algo que era muy penado ante los romanos, porque si un amo perdonaba a un esclavo, entonces eso significaba que todos los demás esclavos en el imperio podían estarse rebelando una y otra vez a sus amos. ¿Qué marca la diferencia? El evangelio. El evangelio en la vida de Pablo, el evangelio en la vida de Onésimo, el evangelio en la vida de Filemón. Así que el término logizomai, nuevamente tenemos que entenderlo. No somos hechos justos. Logizomai no significa que eres hecho justo. Logizomai significa que eres declarado justo. Eso es diferente. No somos hechos justos, pero fuimos declarados justos. ¿Quién es el justo? Cristo. Cristo. Entonces se nos imputa. Hay una doble imputación aquí. Nuestros pecados se le cargan a Cristo en la cruz. Y luego la justicia de Cristo se nos imputa o se nos acredita a nosotros cuando venimos por fe y en humildad delante del evangelio. Entonces ser justificado solo es la obra de Dios y por esa razón nuevamente nadie puede jactarse. Por ese acto de Dios al pecador, nosotros recibimos una nueva posición ante su presencia. Lo que logizomai explica es una nueva posición ante la presencia de Dios. Observa que cuando Dios nos justifica, no nos cambió moralmente. Seguimos batallando y librando una batalla con nuestro propio pecado, pero se nos confiere una nueva posición legal ante Dios. Luego Pablo va a explicar esto en el verso 4 y 5. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Cuando una persona ha trabajado toda la semana y llega el viernes o el sábado, que es el día de pago de raya, suponiendo nada más, no significa que tiene que ser así. A lo mejor te pagan el lunes o en martes o en lo que cae de quincena, pero trabajaste de lunes a viernes, pasas por la oficina de quien paga en la empresa el viernes por la tarde, recibes tu salario. Bueno, el salario tiene que ver con tus horas de trabajo, no es un regalo. Lo ganaste, ¿no es así? Lo ganaste. Entonces dice Pablo en el verso 4, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como un favor. No es un favor, es un pago, es una deuda. Quien va a pagar tiene una deuda con el trabajador, pero no es lo que está pasando en el caso de Abraham. Porque él no ha trabajado para ganar la justificación. Salario ahí es la palabra mistos, que es el producto o el resultado de arduo trabajo. Y nuevamente, aunque la fe es una acción de Abraham, no constituye nada en la justicia que se le acredita a Abraham, porque la salvación realmente es un regalo de Dios. No es, cuando Dios justificó a Abraham, no es que Dios le está pagando un salario. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dios da al creyente lo que ninguno ganó ni puede ganar. Hermano, no ganaste la salvación y no la puedes ganar. Hay un precioso himno que cantábamos mucho cuando éramos adolescentes, mi hermano y yo, y lo escuchamos casi desde que éramos niños, lo escuchábamos mayormente con trío. La vida es una flor y mayormente luego ese himno se convierte como en un aliado de Más allá del sol para los funerales, porque explica muy bien la vida de un creyente. No más que tengo un problema con ese himno, tiene una expresión inadecuada acerca de la salvación, cuando ese himno dice en alguna estrofa, para ganar la salvación.
no hay posibilidad de que ganes la salvación. El hombre no puede ganar la salvación. La salvación no se gana, la salvación es un regalo de Dios. Entonces hay una manera de modificar el himno. Sí, claro, hay una manera de modificar el himno, porque nadie puede ganar la salvación. Ni Abraham, con todas las estrellitas que tenía y todas las condecoraciones que tenía aquí como general de las Fuerzas Armadas de Israel, pudo ganar la salvación. Fue declarado justo porque Dios quiso declararlo justo. Entonces la salvación es el acto judicial donde Dios declara justo completamente a un hombre. Eso no es una deuda de Dios con el hombre, eso es un regalo. Y lo explica después con la palabra gracia. La gracia de Dios no puede ser ganada, la gracia de Dios solo se recibe por fe. La expresión ahí es charis, y charis es un don inmerecido y gratuito. Entonces, nuevamente Pablo está haciendo lo que ya hizo en la capítulo 3 cuando dice que la gracia es que somos salvos gratuitamente por gracia. Está repitiendo y está enfatizando, y eso es bueno para los romanos, y eso es bueno para mí como tu predicador o tu pastor, y eso es bueno para ti como oveja, y eso es bueno para cualquier pecador. La gracia es un regalo de Dios gratuito. Así que Dios justifica al impío por su misericordia y por su gracia. No hay más. No hay nada que el impío pueda reclamar delante de Dios. No hay nada que el pecador pueda reclamar delante de Dios. No hay nada. Dios justifica al impío. La palabra impío ahí es asebes. Y asebes describe la ausencia de temor y reverencia por Dios. ¿Qué es un impío? Una persona que no tiene temor de Dios, que no siente reverencia por Dios. Entonces vean la declaración. Dios justifica al impío. Dios justifica a un enemigo de él. Dios justifica a alguien que no tiene temor de él. Dios justifica a alguien que no tiene reverencia por él. ¿Cuál es el estado en el que una persona que Dios justifica se encuentra? Impiedad, sin temor de Dios. Dios no está en su agenda. Esto nos recuerda lo que Jesús dijo en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Pero en el pensamiento judío eso no cabía. Y no hay que juzgar tanto a los judíos. Déjame lo explico por qué. En el pensamiento de los judíos esto no cabía porque ellos no conciben a un Dios que pueda perdonar al impío. Hay muchas citas, solamente yo voy a considerar dos. Éxodo 23:7. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. De otras maneras, yo no absolveré al impío. O sea, ese fue culpable, le toca morir. O léelo en Deuteronomio 25:1. Si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable. Esa es la ley. Los judíos la leían todos los sábados. Entonces, cuando Pablo llega y dice, Dios justifica al impío, lo primero que los judíos dicen, pues quién sabe de qué Dios estarás hablando. Nuestra ley dice que Dios no justifica al impío. Pero hay que recordar algo. En la historia de la redención estamos después de la cruz. Pablo está escribiendo 25 años, 30 años después de la muerte en la cruz. Y lo que el mensaje de la cruz nos habla es que la gracia va más allá de la justicia. La gracia va más allá de la justicia. Ahora en Cristo, Dios es tanto juez, un juez justo, como Salvador. Y por esa razón, los impíos tienen oportunidad de salvación. Me gusta como J.I. Packer lo expresó cuando dice, nadie puede presentar nuevas pruebas de su depravación
que haga que un Dios cambie de opinión, que haga que Dios, cambie de opinión. Dios le justificó con los ojos abiertos. ¿Escuchas eso? Dios nos justificó con los ojos abiertos. Él sabía lo peor de ustedes en el momento en que le recibió por causa de Jesús, y el veredicto que emitió entonces fue y es definitivo. Hermanos, cuando Dios justifica a un pecador, no está con sus ojos cerrados. Sabe quién eres, sabe quién soy, sabe lo que hemos hecho, sabe los detalles que no quisiéramos que supiera, lo sabe todo de ti y de mí, y sin embargo dice, decido declararlo justo ante la presencia de mi Padre a través de mi obra. Eso es maravilloso, porque eso nos recuerda que en el Evangelio de Jesús, Él pagó toda la deuda que nos era contraria. En el Evangelio Jesús pagó toda la deuda que nos era contraria. No una parte de la deuda, no un porcentaje de la deuda. No quitó los intereses y dejó solo el capital. No, toda la deuda fue pagada. Él lo sabe todo y aún así nos declara justos. Así que todo lo que la salvación, todo lo que acompaña a la salvación no se puede ganar. Todos nuestros esfuerzos quedan excluidos por la sola obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso nos lleva al verso 6 y 8 para obtener de ahí las bendiciones de los justificados. ¿Cómo Pablo va a explicar las bendiciones de los justificados? ¿Cómo Pablo va a decir que nosotros estamos seguros en el Señor y que por esa razón no debemos tener dudas? Bueno, la doctrina de la justificación bien entendida nos da una seguridad increíble. Pablo va a revisar en estos dos versos únicamente, porque en el verso 9 va a regresar a Abraham y el resto del capítulo va a seguir hablando de Abraham. Pero Pablo va a revisar el caso del gran rey David y lo introduce de una manera muy interesante, porque va a revisar el caso que tiene que ver con la justificación de David, específicamente en un momento de la vida de David. Hasta este punto, las veces que Pablo ha hablado a los romanos de la justicia de Dios, él habla de que la justicia es algo que se nos acredita. Pero ahora va a hablar de la justicia o de la justificación como la necesidad que el salvo tiene de quitarse la injusticia de encima por sí mismo. El apóstol introduce el verso 6 con una expresión griega, katafer, que expresa que Pablo va a seguir hablando del mismo tema. Katafer es como decir, sigo con el tema, pero voy a usar a David ahora. Y lo sorprendente es que el rey David entendió y enseñó la justificación desde el salmo que Pablo va a citar aquí. El argumento de Pablo acerca de David es claro, es sencillo, es firme, es convincente. ¿Se acuerdan de la pregunta del verso 3? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, ya dijo que en el caso de Abraham, lo que la Escritura dice es que creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. Ahora vamos a ver lo que la Escritura dice acerca de David. De esta manera, Pablo introduce la vida de David para revisar las bendiciones de aquellos a quienes Dios ha justificado. Hay dos salmos que son salmos penitenciales, salmos de un penitente viniendo a Dios, rogando perdón, rogando misericordia, rogando gracia. Son sumamente conocidos en el Salterio. Son el Salmo 51 y el Salmo 32. Ambos salmos fueron escritos después de que David adulteró con Betsabé y asesinó a Urías el Eteo.
El contexto de esos dos salmos es: David ha pecado horrendamente delante de Dios. Entonces, la exégesis que Pablo ha hecho de Génesis 15 se va a confirmar al recurrir al Salmo 32. Escucha lo que David escribe en el Salmo 32 del 1 al 4. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé en mi pecado, mi cuerpo se consumió, con gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Contexto, hermanos. Este no es David antes de conocer al Señor. Este no es David antes de que Samuel declarara: estoy buscando al sucesor de Saúl y Dios me ha prometido que me dará a un hombre conforme ¿qué? Conforme el corazón de Dios. Ese hombre del que Samuel había hablado que era o que lo distinguía ser conforme el corazón de Dios, llegó a ser rey de Judá primero por 7 años. Luego se convirtió en rey de toda la nación, el reino del norte y del sur unidos, como un gran rey. Y cuando es ese gran rey, y cuando ha escrito grandes salmos, y cuando ha sido el instrumento que Dios ha querido usar, adultera. Y si el adulterio fuera poco, mata al esposo de la mujer con la que adulteró. Y si eso fuera poco, la mujer ha quedado preñada por su pecado. Ese es un hombre que había sido justificado. El argumento de Pablo, hermanos, si usted sigue el contexto, es irrefutable. No hay para dónde hacerte. Porque te refiere el Salmo 32 y te hace la pregunta: ¿qué dice la Escritura? Dos cosas dice la Escritura: que Abraham creyó a Dios siendo un pecador y eso le fue contado como justicia. Y segundo, que Abraham siendo justificado pecó. Eso es lo que dice la Escritura, Génesis 15 y Salmo 32. Entonces, ¿qué te demuestra la historia de David? Que la bendición, porque entonces se introduce la palabra bienaventurados, que la bendición no se gana, la bendición se recibe. Así como la justificación es un regalo de Dios, ser bienaventurados por Dios en el tema de la justificación es otro regalo, se recibe, no lo gano. No lo gano, se recibe. Una vez que hemos sido justificados, nuestro registro contiene la justicia perfecta de Cristo y nunca más puede contener nuestros pecados. Eso es lo que Salmo 32, un salmo penitencial, explica. Yo no tengo el tiempo para leer todo el salmo, pero si usted todavía tiene dudas, regrese a su casa, lea el Salmo 51, lea el Salmo 32 en el contexto de Romanos 4 y entienda que David, un hombre conforme al corazón de Dios, pecó horrendamente y después Dios lo tuvo que visitar con gracia perdonadora y restauradora. Ahora, o como dice Pablo, pero hay que entender esto: su pecado fue horrendo, su pecado fue enorme. Y después tenemos que reconocer algo: no hubo mérito personal en el perdón extendido a Dios, de Dios a la vida de David. No hay mérito personal. Si reviso la historia de David, me voy a dar cuenta de esto. David no confesó su pecado públicamente hasta que Natán, un profeta o un vidente de su corte, fue y lo confrontó con su pecado. Hasta que Natán lo confronta con su pecado es que David ve lo horrendo que ha sido su pecado delante de Dios y entonces confiesa su pecado públicamente. Eso es una cosa. Y Dios lo cubrió y Dios lo perdonó, como dice claramente el Salmo y como lo repite Pablo en Romanos 4.
Lo que Dios no hizo fue quitar las consecuencias del pecado de David. Dios no quitó las consecuencias del pecado de David. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Perdió al niño. El niño que estaba en el vientre de Betsabé, producto del adulterio, no vivió. David tuvo que enfrentar la rebeldía o la rebelión de dos de sus hijos, Adonías y Absalón. Querían ser reyes. Vemos la forma tan sutil y tan cobarde de la manera como el espíritu de Absalón se movía. El hijo de David, el rey, parando a la gente que venía cerca del palacio para decir: David, mi padre, no tiene tiempo para ti, pero ven y toma café conmigo, ven y come tacos conmigo, aquí yo te voy a resolver lo que mi padre no te puede resolver. Algo diabólico. David no pudo parar la rebelión de Absalón. David no pudo parar que el rebelde muriera de una manera trágica, ¿no? Absalón tenía una gran cabellera. Resulta que cuando está en una bestia, su cabellera se enreda en un árbol y queda ahí ahorcado. Bueno, ese siempre es el resultado de un rebelde sin causa. David no pudo detener la seducción de Absalón hacia el pueblo y la manera como ganó el corazón del pueblo. David tuvo como consecuencia la venganza de Ahitofel, uno de sus consejeros, pariente de Betsabé. Dios lo perdonó, sí. Dios no quitó la consecuencia de su pecado. Mi hermano, cuando pecamos siendo justificados, la gracia perdonadora de Dios podría visitarnos. Lo que Dios no va a hacer es quitar las consecuencias de nuestros pecados. Vas a tener que lidiar con las consecuencias de tu pecado, porque si tú ya habías sido justificado, tú no tienes excusa. Has leído tu Biblia y tu Biblia te ha dicho lo que tienes que hacer. Y a pesar de que lo has leído, has decidido no hacerlo. Dios te perdona, Dios te cubre, pero Dios no va a quitar las consecuencias. Es lo que el caso de David nos recuerda. Entonces David cometió pecados horrendos que fueron quitados por la gracia perdonadora, que es parte de la justificación. Eso es lo que quiero decir. Parte de la doctrina de la justificación es entender que cuando un justificado peca, tenemos perdón en Dios para esos pecados. Hay una manera sencilla de decirlo, un poquito retórica, pero lo voy a decir así. Dios perdonó nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. ¿Sí? De aquellos pecados que todavía ni te imaginas que vamos a cometer. Tú dices, ¿de veras? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos justifica. ¿Es inexplicable? Sí, a mi mente humana sí. A mi mente humana sí. Pero claramente te lo explica en el caso de estos dos hombres, Abraham y David, de una manera irrefutable. Solamente quiero recordarle que este es el hombre del que 1 Samuel 13:14 ha dicho que es conforme al corazón de Dios. Su pecado no canceló la justificación del que él ya había sido objeto. ¿Es el estándar al que tú y yo debemos tirar? No. No, pero pudiera pasar. ¿Lo ven? Pudiera pasar. Ese es el contexto en el que Pablo va a llegar a Romanos 11:29 para declarar: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. La palabra allí, dones, en el capítulo 11, no tiene que ver con dones espirituales. Está Romanos 9, 10 y 11, está hablando de la salvación del pueblo judío. ¿Cómo los judíos están siendo salvos el día en el que Pablo está escribiendo? Entonces dice Pablo, los dones, la forma como Dios está salvando a los judíos, la forma como Dios está llamando a judíos y gentiles ahora, es irrevocable. Bueno, eso es una antesala solamente, pero lo tengo que decir para explicar el contexto de ese pasaje. Entonces, ¿qué es lo que se daña cuando el creyente peca delante de Dios?
Lo que se daña cuando el creyente peca delante de Dios es su comunión con Dios. Es su comunión con Dios, no su justificación. ¿Por qué la justificación no se puede dañar cuando un creyente peca? Porque Dios te la dio, porque Dios te la otorgó, porque no la ganaste, porque no la alcanzaste. Si la hubieras alcanzado tú, hermano, preocúpate, la vas a perder. Pero Dios te la dio, logizomai. La justicia de Él me fue imputada a mí, yo un pecador. Entonces, si un creyente peca, algo se tiene que ver dañado. Sí, algo se tiene que ver dañado. No es la justificación lo que se ve dañado, es mi comunión con Dios. Porque el pecado que yo practico me va a apartar de tener esa libertad de entrar con confianza al Señor. Mira cómo Juan lo dice en 1 de Juan 1, 5, 7. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia. ¿De qué? De todo pecado. Entonces, ¿qué se ve afectado cuando un justificado peca? Tu comunión con el Señor. Y entonces Pablo repite 2 veces la palabra bienaventurado. La palabra ahí es Macarios, que es la misma palabra que Jesús utilizó en el Sermón del Monte. Viene de bendición o de la idea de macarismos. Describe un estado de felicidad independiente de las circunstancias. Eso es increíble. Un justificado puede estar feliz a pesar de que no tiene segura la comida de mañana o la cena de hoy. A pesar de que está en el hospital y no sabe si va a ser operado o nomás con pastillas la va a hacer. Un justificado puede estar feliz porque entiende que su situación presente está en las manos del Señor. Entonces, hermanos, si tú has sido justificado por el Señor, esta es una gran bendición. Vete así como un bienaventurado, como alguien que debe de estar feliz de la obra que Dios quiso hacer por ti y por mí. Hermanos, estos somos nosotros. Gente que ha sido justificada, llena del Espíritu Santo. Gracias a nuestra fe en Jesucristo, se nos ha otorgado a un Espíritu que mora en nosotros. Lo que esta expresión Macario significa también es, todo está bien ahora entre Dios y tú. Todo está bien. Si tú has sido justificado, todo está bien entre tú y Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo no duda en decir lo que Dios hizo por David, porque es lo mismo que Dios hace por cada persona a la que justifica. Perdona sus transgresiones, cubre sus pecados, no toma en cuenta su pecado. Entonces lo voy a decir así de facilito para que lo entiendas. En el caso de Abraham, tenemos la salvación de un pecador. En el caso de David, tenemos el perdón de Dios expresado a una persona que ya había sido justificada por Dios. David no está perdiendo la salvación porque la justificación asegura nuestra salvación en el Señor. David está experimentando el perdón de las transgresiones, el cubrir sus pecados y que Dios no tomara en cuenta su pecado. ¿Por qué? Porque la justificación te asegura el perdón de pecados pasados, presentes y futuros. ¿Esa es una licencia para pecar? Jamás. Y por eso Pablo va a llegar a Romanos 8:1 para que lo entendamos clara y realmente. Dios realmente perdonó a David y cubrió su pecado. Déjeme lo ilustro con una historia. Se cuenta la historia de un granjero pobre que había ahorrado todo su dinero durante muchos años con el fin de comprar un buey que empujara su arado. Cuando creyó que había ahorrado lo suficiente, recorrió una gran distancia hasta el pueblo más cercano para comprar un buey.
Sin embargo, pronto descubrió que los billetes que había estado ahorrando habían sido reemplazados por una nueva moneda y que la fecha para intercambiar los billetes anteriores a los nuevos había pasado hacía mucho tiempo. Puesto que era un hombre analfabeta, el hombre le pidió a un niño que estudiaba en una escuela cercana que escribiera una carta al presidente de su país, explicando su difícil situación y solicitando una exención. El presidente recibió la carta, fue conmovido por la carta y contestó al granjero: la ley debe obedecerse, porque la fecha límite para cambiar los billetes ya pasó. El gobierno ya no puede cambiar sus billetes por los nuevos. Ni siquiera el presidente está exento de esa regla. Sin embargo, continuó el presidente, puesto que yo creo que usted en realidad trabajó duro para ahorrar ese dinero, estoy cambiando su dinero por dinero nuevo con mis propios fondos personales para que usted pueda comprar su buey. Delante de Dios, las buenas obras de cada persona son tan carentes de valor como el dinero vencido de aquel granjero. Pero entonces Dios mismo en la persona de su Hijo ha pagado la deuda, y cuando un pecador ha confesado su pecado, se arroja sin reservas a la misericordia de Dios y acepta por fe la obra expiatoria del Señor a su favor, puede quedar perdonado y justo con justicia divina delante del Señor. Hermanos, esa historia somos tú y yo. Nuestro dinero estaba caduco. Nuestro dinero estaba caduco. Nuestros bienes, nuestra reputación estaba caduca cuando llegamos a los pies de la cruz. Pero el Señor cambió eso y recibimos la gracia de Cristo para venir a Él. Déjeme termino con estos 4 puntos y oramos. Los 4 puntos resumen lo que ya hemos dicho. Número 1, Dios no es deudor de nadie. Me asusta escuchar un mensaje que diga: Dios te debía y está aquí para pagarte, aunque muchas veces así se predica. Oh, Dios está en deuda con la raza afroamericana porque la raza afroamericana ha sufrido mucho, han sido esclavos y Dios está en deuda con ustedes. No, mi hermano, Dios no está en deuda con nadie absolutamente, a pesar de nuestros sufrimientos. Dios ofrece salvación gratuita en el amor y en el poder de Jesucristo, pero Él no es deudor de ninguno de nosotros. Número 2, la fe no es una obra. La fe no es una obra, ni tuya, ni mía, ni de nadie. La fe es recibir la justicia de Dios como un regalo inmerecido, no lo merecemos. Número 3, logizomai indica que Dios nos declara justos, no nos hace justos. Somos declarados justos. Número 4, excepto por el pecado de rechazar a Cristo, o sea, sin incredulidad, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Eso incluye el adulterio y el asesinato, como en el caso de David. Pero es que yo maté a alguien. Mira, no te preocupes, también hubo un rey de Israel, de hecho era un gran rey, se llamaba David y también él mató. Yo adulteré. No te preocupes, también el gran rey David adulteró. Nuestros retos en nuestra mente para el perdón de Dios están limitados, pero el perdón de Dios no está limitado. Entonces yo termino diciendo esto de Abraham y de David. En Abraham vemos el cálculo positivo de la justificación sobre un incrédulo. Lo que vemos en la historia de Abraham es cómo Dios salva a incrédulos, los justifica. No tiene nada que dar, pero él quiso justificarlo. En David vemos el alcance de la gracia perdonadora, que es parte de la justificación. En David vemos como un hombre que es conforme al corazón de Dios pecó, su comunión se ve afectada con Dios, su reino se ve afectada porque la comunión del rey con Dios era clara para poder gobernar. Y sin embargo vemos el alcance de la gracia perdonadora de Dios, que es parte de la justificación.
Termino citando solamente las palabras de Pablo, Jaciel, en Romanos 8. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que ya no son condenados? Bueno, el escenario completo de Romanos es la sala de un juez donde estamos siendo acusados, y ahí no hay más que dos veredictos: o eres condenado o eres justificado. ¿Quiénes son los que ya no son condenados? Los justificados. Así que entender la justificación, que incluye la imputación de la justicia de Cristo, nos debe llevar de manera natural a adorar permanentemente al Señor bueno y al Señor misericordioso, que quiso salvarnos a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad. Y eso debe llevarnos entonces a una adoración real y genuina en todo momento. Oremos. Señor, estamos agradecidos esta tarde que tú nos permites sentarnos a la mesa y saborear y deleitarnos y gozarnos y encontrar el gozo en la doctrina de la salvación, de la justificación. Ver cómo, como en el caso de Abraham, llamas pecadores para justificarlos a pesar de su maldad, pecado pasado, y luego nos impulsas a vivir una vida de obediencia delante de ti. O como en el caso de David, podemos ver la justificación aplicada a la vida de un hombre que escribió salmos, oró, cantó, pero que el pecado tocó a la puerta y él no estuvo en el mejor momento de su vida, flaqueó y te ofendió y se comportó de una manera en la que no honró esa doctrina, no anduvo en el Espíritu, anduvo en la carne. Y luego vemos todas las implicaciones que su pecado tuvo y todas las consecuencias. Pero qué gozo es poder leer el Salmo 32 y poder encontrar que las palabras que Pablo cita del Salmo 32 aquí son maravillosas, porque nos pueden ser de tremendo aliciente a nuestras vidas. Tú perdonas nuestras transgresiones, tú cubres nuestro pecado y no tomas en cuenta nuestro pecado. Señor, permítenos vivir realmente agradecidos contigo todos los días de nuestras vidas por la gran obra que tú has hecho para nosotros y para nuestro favor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Puestos en pie, por favor, y vamos a terminar cantando delante del Señor y diciéndole a Él: Señor, gracias por tu obra sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones. Señor, y si aquí hubiera alguien que como David está siendo tentado a pecarte y a fallarte, yo pido, Señor, que esa persona sea redarguida ahora mismo de su salvación, sea redarguida ahora mismo de su compromiso de andar contigo piadosamente, y fortalece por favor nuestra fe. Todos necesitamos que nuestra fe sea fortalecida, porque aunque nuestra fe es imperfecta, queremos que sea una fe sincera delante de ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.